Radio Hashtag. Somos tendencia. Región Ventania Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventania Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast y que sale los martes y jueves por su web radiohashtag.com a las 18 horas y luego lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Hoy les traigo un tema de que lo nombré un montón de veces, yo creo, y creo que nunca me detuve a hablarlo. Si bien para mí no hay como mucho de qué hablar de este tema, bueno, es como más para aclarar quiénes fueron, dónde, más o menos, etcétera. ¿De qué estoy hablando? Del Grupo de París. Creo que lo nombré varias veces, sobre todo cuando hablé del fobismo, por ejemplo, o cuando hablé de Raquel Forner, que es una de sus integrantes. Entonces lo fui nombrando varias veces, pero nunca hablé puntualmente y me pidieron, che, Flor, podés hablar del Grupo de París que estás diciendo todo el tiempo, Grupo de París, y nadie tiene ni idea qué es. Bueno, acá va. ¿Qué era básicamente? Bueno, un grupo de artistas plásticos argentinos residentes en París en la segunda década del siglo XX. Podemos hablar de un periodo de entreguerras, porque fue post Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. Entonces, periodo de entreguerras. Eran un grupo que más o menos se guiaban bajo la tutela, o sea, no estudiaban todos juntos, sino que asistían a varios talleres en París, pero ellos se van a denominar el Grupo de París. ¿Por qué? Porque van a exponer juntos, tanto en Europa como acá en Argentina, y se van a mover medio en grupo, ¿no? Entonces, y dentro de este grupo como que había dos tendencias muy marcadas. O estudiabas con André Lot o estudiabas con Otto Frins. Impronunciable, perdón. Entonces, dependiendo con quién estudiaban, más o menos las tendencias de las que los artistas desarrollaban. Muchos de los artistas que les voy a nombrar estudian con ambos y eso también se ve reflejado, ¿no? Como la mezcla. En mi opinión, como talleres bastante esencialistas. Como esencialistas se le dice como cuando, no sé, como que sí, en el taller se copia mucho al maestro o el maestro corrige de manera, ¿no? Como tendenciosa. Entonces, bueno, esto va a pasar con estos dos. ¿Quiénes eran? Bueno, Lot era básicamente un cubista, ¿no? Estaba muy interesado por el cubismo, que tienen el podcast de cubismo, pero más o menos les digo, síntesis de saturación, colores tierras, bidimensionalidad, geometría, facetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pueden ver obra de Otto Frins y escuchar esto en simultáneo y van a ver que les estoy describiendo su producción. Y ahora estaba de Lot, perdón, todo eso era de Lot. Siempre dije Fritz, bueno, no. Y el otro, Fritz, no sé cómo se dice, tenía tendencias más bien fobistas, expresionistas, podríamos decirlo, mal dicho, pero fobistas sobre todo, línea negra, orgánica, modulada, la luz, justamente la modulación de la luz, ¿no? Como esta tendencia
más colorista, podríamos decir. Y ahora, ¿quiénes formaban este grupo? Yo primero los voy a nombrar así como una especie de lista y después vamos a ver a cada uno más o menos. Algunos no voy a detallar mucho porque hay dos, spoiler, que ya los hice en otros podcasts especialmente, y hay uno que me re gustaría hacerles un podcast particular. Me dicen si les gustaría o no. ¿Quién lo formaban? Bueno, Raquel Forner, ya está el podcast, lo pueden ir a escuchar. Aquiles Badi, Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti, Lino Enia Spilimbergo, del cual me gustaría hacerles un podcast. Me dicen si les interesaría escuchar un podcast de Spilimbergo. Horacio Butler, Juan del Prete, Domínguez Neira, Antonio Moreira y Antonio Berni ya tiene su podcast también. Entonces, acabada la Primera Guerra Mundial, confluyen artistas de todo el mundo en París, que era más o menos la capital del arte, reunidos por la necesidad de establecer nuevos conceptos en el arte, ¿no? Esta cosa de que se respiraba vanguardia y todo era vanguardia y todo era tipo lo nuevo. Bueno, está pasando una moto, si la están escuchando, saluden al señor de la moto, que acaba de aparecer en este podcast. Todo era vanguardia, ¿no? Todo era querer buscar una vanguardia, querer unir esto del arte y la vida, querer dar nuevos significados al arte. Y bueno, ¿no? Toda esta gente dijo, che, vamos a París, que ahí como que está medio el nudo de la cuestión. Y todos estos artistas argentinos, la mayoría iban becados o iban a estudiar directamente allá. Y bueno, se encontraron allá, hicieron un grupito y estaban todos felices ahí. Había también como una fuerte idea de realizar una síntesis del arte clásico, ¿no? De como, bueno, vamos a ir cerrando este temita del arte clásico porque ya estamos hablando de esto hace mucho tiempo. Consideraban como en función de la armonía y el equilibrio que propone un nuevo lenguaje propio de la época. ¿Les traduzco? Bueno, querían producir algo que niegue el clasicismo, algo que sea de ruptura y al mismo tiempo se traduzca con el lenguaje de los tiempos en los que estaban viviendo, ¿no? Es decir, buscar un punto intermedio, algo que es difícil explicar esto igual, pero es como si te dijera que no sé, a ver, estoy buscando un ejemplo, por eso estoy como trabada en algún sentido, pero es como si dijera que no sé, como sin negar por todo lo que había pasado el mundo, sin negar como las nuevas tecnologías, sin negar las nuevas maneras de vida, la aparición, por ejemplo, de la fotografía o del cine o de la guerra, ¿no? Y que todavía no habían pasado por la Segunda Guerra Mundial, pues ahí sí agárrate de tu cuñada, porque si pensaban que habían visto todo, bueno, le faltaba Hitler en el medio y los campos de concentración. Pero entonces, de esa manera como que por eso estaba toda esta efervescencia de las vanguardias, porque era como que el arte necesitaba ponerse al día de alguna manera, ese era como el sentimiento. Y ahora sí, les voy a ir hablando un poquito de cada artista. Para empezar, bueno, Forner, ya hay un podcast entero hablando de ella. La queremos, es amiga de la casa. Pueden ir a escucharlo, está en Spotify y en YouTube, lo buscan como Algo de Arte de Raquel Forner, y si no, en mi Instagram tienen 2 listas de reproducción, una en Spotify y una en Instagram, y ahí lo buscan. Bueno, Raquel Forner, podemos hablar de que para mí se le pegó más, tiene una mezcla ella, ¿no? Como la facetación del cubismo y tiene algo del color, ¿no? Les estoy haciendo como un spoiler del otro... Qué trabada que estoy el día de la fecha. Bueno, del otro podcast,
pero podemos hablar que como que tiene el dramatismo del color y la facetación de la figura, ¿no? Un poquito de eso podemos decir. Después lo vamos a tener a Aquiles Badi. Me encanta cómo suena ese nombre, me parece como una rimita. Que va a ser como resonancia del clasicismo italiano. ¿Y por qué digo esto? Porque las temáticas que elige, ¿no? Son como muy de la metafísica de Quirico. De eso no hablamos nunca, por ejemplo, todavía. ¿Les gustaría un podcast de metafísica de Quirico? Me dejan en los comentarios si están escuchando esto en YouTube o en Facebook, que pueden comentar. Y si no, en mi Instagram me van y me dicen, cuando siempre pongo cajitas en mis historias, de qué quieren que hable en este podcast. Donde podemos tener un poco más de feedback de qué les parece, qué no les parece, qué sé yo. Ahí me pueden decir si quieren un podcast, primero de Spilimbergo, segundo de metafísica y tercero de qué quieren y si les gusta o no les gusta. Bueno, pero a mí me hace acordar mucho a eso, ¿no? Como estos paisajes italianos con columnas y una desaturación y mucho punto de fuga y mucho de tamaños que no estamos seguros que son esos tamaños y no, como un montón de cosas ahí que son bien de la metafísica y bien del clasicismo italiano, pero tiene como este temita de la luz modulada, del blanco, de la utilización de los blancos, de colores como desaturados, pero no de la manera, no a la desaturación del cubismo, sino una desaturación más expresiva, porque es más de colores mal llamados pastel, ¿no? Es la desaturación al blanco. Muy interesante la obra, la verdad. Yo como que si lo vería así rápido pensaría que es una obra metafísica, pero no, es de Aquiles Badi, que todavía no había conocido, creo yo, la metafísica. Puede que sí, y yo estoy diciendo que no, puede que sí. Después lo tenemos a Bigatti, que va a ser el escultor del grupo. Va a ser bajos relieves, va a ser mucha geometría en cuerpo humano, ¿no? Los perfiles, los músculos, la construcción de la cara, todo bastante geométrico, curva contra curva. Y va a ser el marido de Raquel Forner, mirá. Todo bien. De hecho, en muchas de las pinturas de Raquel Forner aparecen esculturas de Bigatti. ¿Se entiende? Como pintadas. Y un retrato, creo, en un momento aparece en alguna de las obras que hizo de estas de Apocalipsis de Forner. Si quieren saber de qué estoy hablando, vayan a escuchar el podcast de Raquel Forner. Perdón por el autobombo, pero esto es autogestivo, ¿vieron? Bueno, y va a ser el Monumento de la Bandera, que digamos que el proyecto inicial era de Lola Mora, bueno, lo va a hacer Antonio Bigatti, ¿es? ¿Antonio se llamaba este señor o yo ya le cambié el nombre? No, Alfredo se llamaba, a mí me parecía que no se llamaba Antonio, pero bueno, se entiende la idea. Después lo vamos a tener a Basaldúa, que ese es Héctor Basaldúa, que va a ser retratos, una pincelada bastante expresiva, sin línea. Acá podemos decir que el maestro fue Fritz, porque era una pincelada bien expresiva, bien cargada, con mucho rastro del pincel, como con un gesto que se ve y que es intencional que se vea, ¿no? Claramente, es intencional que se vea. Y sin línea, ¿no? El tema de los contornos es interesante porque queda al cuerpo como en una especie de mancha. A mí eso me gusta. Y es esta sensación de que está borroso. ¿No les pasa? A mí me pasa, por ejemplo, cuando veo alguna obra de que no es realismo, porque eso es lo que me pasa a mí con muchos de estos artistas de estos grupos. Me cuesta clasificarlo primero, fuera de lo que sería fobismo o cubismo, aunque ninguno pertenece del todo a ningún grupo. Pero lo que me pasa es esto de que, como, bueno, ¿es realismo lo que estoy viendo? ¿Es naturalismo? ¿Es paisaje? Como un género,
si bien ya sabemos que el arte y la cultura en general y el universo, podríamos decir, les cuesta las etiquetas y no tendrían que existir, pero si uno como que, por ejemplo, si uno tiene un podcast y quiere contar al mundo que es la obra, es difícil de catalogar. Como que es un realismo, porque vos ves y decís, bueno, hay una intención de que haya un parentesco con cierto modelo, con cierto tipo, o sea, que yo me doy cuenta que es un hombre, que es una mujer, que tiene diferentes rasgos, que tiene esto, que tiene lo otro, o sea, se entiende a lo que voy, como, bueno, caracterizar. No hay una intención de que sea caricatura, pero al mismo tiempo vos miras la pintura y no está como una pintura realista, por así decirlo. Y no tiene esa intención. O sea, porque si vos dijeras, bueno, es una pintura realista que no logró serlo, bueno, o bueno, que no logró serlo y ahí nos podríamos poner en la discusión más filosófica de si está bien hecho o no bien hecho, si es una pintura, si existe dibujar mal, no existe dibujar mal, o sea, ¿no? Como en eso. Pero tratando de catalogar puntualmente, como que podríamos pensar que hay como una mirada a un filtro expresivo de un mundo real. ¿Se entiende? Esto es un divague mío. Pueden disentir tranquilamente. Siempre pueden disentir conmigo. Hasta de información concreta. Porque le puedo errar. Como recién le puse, como le había dicho, Alfredo. Bueno, no. Alfredo se llama. Bueno, ven, ya sé. No soy confiable. Pero a lo que voy es que como a mí me da la sensación de como de tratar de romper esa barrera del realismo puro y duro para mí con algo más, con una búsqueda de algo más. Y esa búsqueda de algo más, en este caso de Héctor Basaldúa, me parece que pasa con este tema del color y de la no línea. Porque está bien, la figura humana o vivo no tiene contorno, se entiende, no estamos todos delineados. Pero sí hay como alguna especie de límite del órgano de la piel que se distingue de todo el resto de las cosas, ¿no? Como una curvatura, un degradé del color, algo que hace que la luz rebote de distinta manera. Y acá hay como un intento de buscar profundidad, ¿no? Porque no es algo que vos decís, bueno, fondo y figura son todo lo mismo. Pero la figura está como, a mí me da la sensación de como si la pintura estuviese temblando, ¿no? Como esta sensación de todo vibra en la misma sintonía. No sé, le puedo estar errando, o sea, le puedo estar errando feo, ustedes me dirán. Y ahora lo tenemos a Spilimbergo, que continuando con esta idea de es un filtro expresivo de la realidad, Spilimbergo va a hacer algo muy interesante con los ojos. Primero el tamaño de los ojos. Están desproporcionados a propósito, ¿no? Como hay una búsqueda. Pero Spilimbergo hace algo que a mí me parece muy interesante y de lo que yo me agarro cuando veo retratos, y creo que en general, ¿no? Había una frase de algún filósofo, de algún algo que a mí me quedó resonando, que era algo así como los ojos son la ventana del alma, ¿no? ¿Alguien más lo escuchó? Me lo acabo de inventar, o lo soñé, bueno, no sé. Y Spilimbergo va a hacer una construcción de la mirada. Va a contarnos un montón de esa persona o de ese personaje que estamos viendo a través de los ojos. Primero, exaltándolos, pero segundo, va a haber una intención en esa mirada. Va a haber miradas incómodas al que lo está mirando, va a haber miradas de reojo, va a haber párpados pesados, caídos, va a haber ojos más geométricos que otros, va a haber una intención de resaltar el volumen de esos ojos, ¿no? Como super ojos. Hay un cuadro de Spilimbergo que es como el más conocido, que es el del suéter rojo. ¿Alguien lo ubica si digo así? Igual creo que si ponen tipo Spilimbergo en Google es el primer cuadro que aparece. ¿Qué más les estaba diciendo? Me perdí como por un segundo. Bueno, igual nada, no quiero hablar más de Spilimbergo porque yo me cebo y les dije que les quería hacer un podcast especial de Spilimbergo, de toda su vida, obra, además del Grupo de París.
Pero me gustaba dejarlos con esto de esta idea de los ojos y de este filtro, porque aquí ese suéter rojo, además, perdón, paréntesis, podemos ver cada lana más o menos, ¿no? Bueno, un nivel de detalle increíble. Ahora pasando, nos quedan poquitos, eso les quería preguntar. Los podcasts anteriores, si los escuchan en orden y no están escuchando esto en salteado o, por ejemplo, muchos me dicen que escuchan esto para rendir ciertas materias de historia del arte, que estudian artes visuales. ¿Les gusta que los podcasts sean más largos o más cortos? Estoy ahí experimentando formatos. Generalmente yo los hacía más o menos entre 15 y 20 minutos de duración, dependiendo, ¿no? El promedio duran 17, creo. Y los últimos estuvieron durando un poco más, estuvieron durando casi 30. Entonces, nada, quería saber si les gusta que duren así, casi 30, o que sean más cortito y al pie y que yo no divague tanto. Y que nada, les gustan más cortos. Así que eso también me lo pueden dejar en mi Instagram, que si todavía no lo anotaron o no me buscaron, es mflorpe. ¿A quién sigue? A ver, en la lista. Bueno, otra cosa que yo tenía anotada de Spilimbergo es que también va a tener un aire metafísico, sobre todo con la serie de las terrazas, que no me voy a meter a profundidad, pero solo les voy a decir eso. Y va a tener una facetación geométrica, va a tener una primera etapa Spilimbergo, primera etapa dentro del Grupo de París, que va a ser bastante geométrico, ¿no? Como bastante distante del modelo de lo real, por así decirlo. Bueno, y ahora sí, tenemos a Butler, el nombre ya me lo olvidé, Horacio Butler, que va a tener como una búsqueda entre el equilibrio cubista y la expresión fauvista. A esto me refería yo hoy más temprano cuando les decía que hay muchos que van a estudiar con los dos y que eso se va a notar. Bueno, Butler. Si vemos la obra de él, vamos a darnos cuenta que primero hay una intención por una bidimensionalidad, como en dos planos, que era lo que buscaba el cubismo. Va a haber una intención por construir geométricamente y al mismo tiempo va a haber una exaltación del color, que eso en el cubismo no pasaba, y va a haber una exaltación de los blancos y de la línea modulada. O sea, esas dos cosas van a convivir, aun por más contradictorias que parezcan. La línea modulada y el facetamiento geométrico van a convivir en su obra. También va a tener esta expresada pincelada, iba a decir. Esta pincelada expresiva y la segmentación del color, ¿no? Como no degradé, sino como vieron, como pensando al color como un volumen, como un lado de un color, otro lado del otro, ¿no? Donde termina un color, empieza otro, no hay como un pasaje. A eso me refiero. Eso es lo que digo también, como expresándolo, lo que es la modulación del color, cuando el color está trabajado, cuando hay una intencionalidad de hacer volumen, que generalmente se genera con los degradés, por ejemplo, con el pasaje de un color al otro, ¿no? Como ese trayecto es una modulación del color, ¿no? Bueno. Y por último, lo tenemos a Juan del Prete. En realidad me van a quedar un par más en el tintero, que no me olvidé de ponerlos, me estoy dando cuenta ahora, que van a ser Domingo Esneira y Antonio Moreira. Pero bueno, vamos a hablar de un poquito del Prete. Del Prete, a mí lo que, además, porque de estos del grupo, como que yo seleccioné de los cuales podía decir algo sin ser reiterativa, ¿no? Del Prete va a ser como casi el abstracto del grupo. Miren lo que me animo a decir y ponerle etiqueta a lo que 10 minutos atrás dije que no se ponía. Bueno, ¿vieron? Así funcionan las contradicciones de la vida. Va a ser casi abstracto. Yo me animaría a decir que al tipo, mirá con qué confianza hablo, que al tipo lo introdujeron al cubismo y dijo, che, pero esto, si escucharon el podcast del cubismo,
en cuál está hecho. Ah, y también está el podcast del fobismo, ¿no? O sea, yo estoy hablando de estos dos sin decir mucho porque, bueno, ya está el podcast. Si quieren ahora les hago, bueno, al final del podcast les explicaba que era cubismo y que era fobismo. Pésimo servicio, Florencia. Bueno, nada. Pero para mí, como que le introdujeron al cubismo analítico, digamos, que era prácticamente abstracto y se quedó con eso. Pero, y acá es cuando el pero más grande del universo, ese cubismo y esa facetación y esa geometría la va a llevar primero para mí a casi a la abstracción y segundo va a utilizar el color del fobismo, o sea, va a usar estos colores súper saturados. Para mí, yo me animaría a decir que Del Prete es expresionista y también podríamos hacer el podcast de expresionismo. Porque estamos hablando de figuras sueltas que no tienen ningún tipo de ligamiento con la realidad. Hay algunas obras que, bueno, sí, podríamos decir que es una naturaleza, que es un paisaje, podríamos decir que son personas, pero para mí es abstracto. ¿Qué decirles? Abstracto y expresionista. Hoy, con el diario del lunes, les digo esto. En el momento, y bueno, es esto que les decía, es muy difícil... ¿cómo se dice? Catalogar. Sobre todo cuando esas catalogaciones, sí, cuando esas categorías no existían, ¿no? Porque estamos hablando de movimientos que son posteriores. Estamos hablando o sea, gente que fue a aprender el cubismo. El expresionismo pasa mucho después que el cubismo. El cubismo va a ser la primer como... indicio de que puede haber otra manera de componer, ¿no? Como la primer ruptura del modelo de lo real, como la primer ruptura de la perspectiva cónica, ¿no? Es como estamos hablando mucho más adelante decir que Juan del Prete era expresionista, aun si él vivió durante esa etapa, ¿se entiende? Entonces, para mí él va a ser el abstracto y el expresionista del grupo. En ese momento podemos decir que, bueno, tomó el facetamiento y la geometrización que aprendió en el taller de Lot y el color y la expresión y la modulación y la línea negra del taller de Fritz. Y acá también se mezclan, pero para mí no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Pero bueno, ya les dije, son categorías que todavía no existían. Así que nada, creo que con eso cerramos Grupo de París. No, mentira, me queda Bernie. Ya sé que me queda Bernie, me estoy haciendo la pava. No, igual de Bernie ya tienen el podcast entero de Bernie. Lo único que quiero decir de Bernie es que Bernie va a ser como el que va a estar del grupo en contacto con el anarquismo. Entonces va a tener ahí como... nuevas perspectivas y más tirando al surrealismo y eso lo va a aportar en el grupo, ¿no? Va a ser como el surrealista del grupo. Ahí con Spilimbergo van a interesarse mucho en el muralismo también, pero eso va a ser después. Así que nada, voy a cerrar este podcast antes de que les spoilee más de la vida de Spilimbergo y también de muralismo mexicano. Tal vez se viene un podcast. No lo sé, tal vez. Veamos. Yo lo que estaba pensando es que si vamos a hacer un podcast de muralismo mexicano, me parece que por lo menos es como vamos a hacer una serie, tipo muralismo mexicano un día, otro día les explico Diego Rivera, otro día y así. Porque son, tipo, para mí son 3 grandes muralistas y el muralismo mexicano, ¿no? Entonces, me parece que vamos a hacer así. No sé, díganme, ¿qué piensan? Se las tiro. Por acá vamos a cerrar el podcast de hoy. No olviden de seguirme en las redes, en Instagram, de seguir a Radio Hashtag en todas sus redes, de que si tienen un programa de radio, un podcast o les gusta escribir, se contactan con los chicos de Radio Hashtag que como me dieron el espacio a mí, se los van a dar a ustedes. Nos encontramos en la próxima edición. Gracias por acompañarme y espero que les haya gustado. No se olviden de compartir este podcast y de decirme qué quieren escuchar, qué les gustaría escuchar, que si les gusta el podcast, si no les gusta el podcast y qué hacen cuando lo escuchan. Nos encontramos en la próxima edición. Hasta luego.
En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Desde Buenos Aires al mundo, radiohashtag.com.ar. Las 24 horas en vivo. Radio Hashtag. Somos tendencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Encontranos